Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más, ¿verdad? Ahora nos toca un tema muy interesante y justamente trata sobre entendiendo las emociones y aprendiendo a gestionarlas. Bueno, para hoy día le tenemos de invitado al licenciado Javier Roa Benítez y ahora le voy a estar presentando. Bueno, hola Javier, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Hola, buenas tardes, Claudia. Gracias. Sí, te escucho fuerte y claro. Excelente. Bueno, antes que nada quisiera leer una frase tuya, ¿verdad? Que da el inicio a esta charla y dice, los animales actúan por instinto de conservación. En cambio, los seres humanos habitamos el mundo de las emociones y desde allí definimos nuestras acciones. La gestión de nuestras emociones evita que hagamos daño con nuestras acciones. Bueno, esta es una frase que nos compartió nuestro disertante de hoy. Bueno, para conocerlo un poco, él es guaireño, él tiene como profesión de base análisis de sistemas y en este rol trabajó en importantes empresas de Paraguay como Laboratorios Lasca, Tigo, también realizó consultorías para entidades del Estado paraguayo, contratado por el BID, el Banco Mundial y USAID. Y también en el extranjero, trabajó para Telecel Bolivia, Trilogy y Partner en República Dominicana y Finacus Solution en la India. Bueno, también tiene un certificado como coach ontológico organizacional desde el 2017 y desde allí realiza conferencias, coaching personal y organizacional. El año pasado lanzó un libro, Preguntas que pueden mejorar tu vida, y de su propia autoría. También realizó, bueno, él explica que entre la combinación de análisis de sistemas y el coaching es lo que le permite acompañar a las personas y organizaciones a generar conversaciones poderosas en búsqueda de logros extraordinarios. Y para finalizar, remato con esta frase también, que las cosas pasan, se conversen o no. Las buenas conversaciones nos permiten encontrar más posibilidades que nos llevan al éxito. Así que bienvenido Javier, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros una charla muy interesante y bueno, yo ya quiero que me expliques cómo voy a entender y además gestionar estas emociones que tanto tenemos a flor de piel. Así que adelante Javier, todo tuyo el micrófono. Gracias, Claudia. En primer término, agradecerte a vos, agradecer al equipo del CIT que permite que tengamos esta conferencia y agradecer en tu persona a todos eh, también los directivos y en especial a todos los funcionarios de nuestro club que nos permiten que el club siga vivo y en cualquier momento podamos ir volviendo como siempre fue. Eso es muy importante y el funcionario que está ahí trabajando, el trabajo que no se ve, pero el trabajo que es muy importante. Entonces, en tu persona agradezco a todos ellos hacerle llegar por favor eso. Sin Y problema, Javier. vamos a empezar con el tema de las emociones. Eh, como dice acá, los animales actúan por instinto de conservación, ellos sienten que hay un peligro y actúan. En cambio, los seres humanos tenemos la posibilidad de pensar antes de actuar, aunque a veces nos comportamos como animales, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra la importancia de poder gestionar nuestras emociones para no reaccionar por un instinto de conservación, sino que para hacerlo mejor y evitar sobre todo hacer daño. Eh, bueno, ¿qué es una emoción? La emoción es una predisposición a la acción, de hecho viene de la palabra movere, del latín, que es mover hacia afuera, quitar algo hacia afuera. O lo que podemos llevarlo ya a una traducción un poco más lírica, lo que me mueve o lo que me pone en acción. ¿Y a qué impulsan las emociones? Las emociones impulsan a un mundo de acciones diferentes.
Acá podemos ver un poquitito. Necesito me confirmen si están pudiendo ver la lámina. Sí, Si sí, alguien puede confirmar. perfectamente, Se puede ver, perfectamente. perfecto. Los Acá, demás, acá, si quieren levantar la manito, dando señal de que ven todo ok, perfecto. Ahí está Manuela Blanco dando ok, gracias. bueno, perfecto. A Manuela un saludo. Ella es de Argentina, coach, una colega. Le agradezco por estar participando también con nosotros en esto. Siempre aprendemos algo. Bueno, las emociones vienen a partir de unos acontecimientos, la palabra del otro, un pensamiento que tenemos, un hecho que vemos, una acción del otro o acción de nosotros mismos. Y esto pasa por la percepción. Acá pueden ver el ciclo que tiene una emoción. Yo percibo cosas que hacen los demás o percibo mis pensamientos y a partir de esa percepción que tengo, se genera una interpretación de eso que está ocurriendo. Esa interpretación es muy personal. Cada ser humano somos un observador diferente, tenemos filtros diferentes, tenemos formas de ver diferentes, tenemos culturas diferentes, aprendizajes. Hay un montón de cosas que nos diferencian, inclusive de nuestros hermanos, inclusive de miembros de nuestra familia, y hasta para ir un poco más, hasta los hermanos gemelos son diferentes y tienen observaciones diferentes. A partir de esa observación, interpretamos lo que ocurre y desde esa interpretación es donde se nos generan las emociones. Entonces, si yo interpreto que lo que pasa es algo malo, que lo que está sucediendo yo considero que es una injusticia, probablemente la emoción que me venga va a ser la emoción del enojo. Si yo interpreto que perdí alguna cosa valiosa para mí, y recalco, valiosa para mí, probablemente no sea valiosa para los demás, pero para mí es valioso, entonces la emoción que voy a tener es la tristeza por haber perdido algo. Igual, si ocurren cosas como por ejemplo, si yo tengo un club de fútbol y mi club de fútbol gana un partido, entonces la emoción de la alegría va a llenarme a mí y voy a estar alegre. En cambio, el otro que es del otro club, probablemente le llegue la tristeza. Entonces, nosotros percibimos, interpretamos de acuerdo al observador que somos y esto nos genera una emoción. Y esta emoción puede hacer que ocurran dos cosas. Uno es que esta misma emoción que estoy sintiendo vuelva a entrar a mi cerebro, yo lo vuelva a reinterpretar y vuelva a tener inmediatamente una emoción diferente. Y lo principal que genera una emoción es la acción. Hago algo. A partir de esa emoción que yo tengo por la interpretación de un hecho, entonces me mueve a hacer algo. Y ese me mueve a hacer algo puede ser correr, pelear, estudiar, dormir, golpear, reírme. Hay muchas cosas que hago a partir de la emoción. Yo hasta podría decir que casi nada, casi ninguna acción se realiza si no existe una emoción de por medio. Y bueno, y esta acción que yo ejecuto, de nuevo, es un acontecimiento, un hecho, algo. Y vuelve el circuito. Entonces, podría dar como ejemplo, si una persona me habla y yo entiendo que esa persona me habla en un tono que no me gusta, en un tono agresivo, inmediatamente mi cerebro me va a decir, esta persona te está atacando, va a haber
una emoción de enojo y a partir de esa emoción de enojo yo voy a responder de alguna manera. Probablemente la primera respuesta va a ser hablarle fuerte también, decirle palabrotas o alguna cosa. Esto es mi acción. Esa acción que yo ejecuté, si la otra persona lo percibe también como una agresión, entonces él subirá el tono de cómo se refiere a mí o probablemente intente agredirme. De nuevo, ese intento de agresión en mi interpretación me va a generar una nueva emoción y voy a ejecutar una vez. Supongamos que esta persona es una persona de 2 metros de alto, ancho como un ropero. Entonces me dice una palabra que yo considero fuerte, yo también le respondo y esta persona viene hacia mí como para agredirme físicamente y yo me doy cuenta que es demasiado grande y que el que va a salir perdiendo, esa es mi interpretación, que el que va a salir perdiendo soy yo. Entonces ahí me llega una emoción de miedo y ¿qué es lo que hago? Probablemente voy a huir de ese lugar. Entonces este circuito es el circuito que genera la emoción. También las emociones generan en nosotros un cambio de conciencia. Generalmente cuando no hay nada, estamos simplemente en silencio, trabajando, no hay nada que nos genere una interpretación, entonces estamos en un estado de conciencia normal, en un estado que llamamos nosotros de transparencia. El estado de transparencia es el estado en donde todo fluye como yo espero que fluya. Por ejemplo, si yo me tengo que ir al trabajo todos los días y lo que generalmente hago es para irme hasta allá, me subo al auto, arranco y llego hasta el trabajo sin ningún tipo de inconvenientes. Eso es un estado de transparencia, no pasa nada. Pero supongamos que en el trayecto de repente sienta algo raro con mi auto y o alguna persona me haga algunas señales de que mi rueda está baja. Entonces, en ese momento es donde ocurre lo que llamamos nosotros un quiebre de la transparencia. Es ahí donde nos genera una emoción y al generarnos una emoción cambia nuestra conciencia. Ese cambio que genera nuestra conciencia, la emoción, puede ser, por un lado, lo que llamamos la explosión o la reacción. La explosión o la reacción es agredimos o nos reímos a lo mejor si ocurrió algo muy jocoso para nosotros. En el caso que estoy dando del auto que quedó con la rueda blanda, probablemente nos agredimos en palabras a nosotros mismos, porque decimos, ¿por qué no revisé? Siempre luego me dicen que revise, nunca reviso, y empiezo a agredirme a mí. Y esa agresión genera otras emociones que genera una explosión en mí. Otra forma en que impacta en la conciencia la emoción y nos deja con la represión. ¿Qué significa? Es esa famosa persona que dice yo me trago todo. Yo me trago absolutamente todo. O hay personas que dicen, sí, yo no sé cómo aguanta tantas injusticias. Esta persona está en represión. Esa emoción le está llevando a una represión de su conciencia. Ahora, es un peligro. La persona reprimida es un peligro, porque en algún momento va a llegar a la explosión y la explosión va a ser mucho más grande de la que va a ser si es que directamente explota. Y a veces la explosión probablemente no es para afuera, sino que la explosión se genera adentro y produce enfermedades. Y esta persona se enferma, entra en depresión o tiene enfermedades realmente físicas, enfermedades que impactan a su cuerpo y esa persona lo siente.
Otra de las cosas, otras de las conciencias a la que nos lleva una emoción, y esto ya es con alguna práctica, es a ser un observador diferente, a expandir nuestra conciencia, a mirar lo que está ocurriendo, a analizarlo y finalmente a actuar en consecuencia. Y esta expansión de conciencia ocurre, aunque no lo crean, en este nuestro ejemplo donde dije que me di cuenta que la persona que venía a agredirme físicamente es un ropero que me puede pegar y me puede dejar maltrecho. Entonces, en ese momento hay una expansión de conciencia en donde yo me doy cuenta de que mis recursos no son los necesarios para poder enfrentar a esa persona. Otra forma en la que actúa, otro ejemplo en la que podemos ver en la expansión de conciencia es si nos vamos de nuevo al ejemplo del auto. Mi auto, camino al trabajo, tiene una llanta, entonces yo me bajo y en vez de explotar, en vez de tratarme mal, en vez de quejarme por un montón de cosas que no hice, o simplemente quejarme de la vida, ¿verdad? Muchas veces decimos, solo a mí me ocurre, yo luego tengo mala suerte, en guaraní es más potente, se diera cuetereí, y ese tipo de cosas que es la explosión o reacción. En cambio, si es que yo tengo un observador diferente y expando mi conciencia, entonces yo veo qué tengo que hacer para que se resuelva este problema. Entonces, en vez de quedarme ahí en el patinaje de tratarme mal, lo que hago es tomo el teléfono, busco el número de un bombero, busco el número del Turing, si soy socio del Turing, o busco inmediatamente una solución a ese problema que estoy teniendo. Es ahí donde la emoción me lleva a una expansión de conciencia y a una gestión mejor de esa emoción que estoy teniendo en ese momento. No voy a evitar probablemente molestarme por el hecho de que mi auto llantó, a nadie nos gusta, pero si yo puedo hacer alguna acción que solucione ese quiebre lo más rápido posible, entonces voy a lograr mejores resultados. Es así que estas son las conciencias en las que entramos cuando, cuando una emoción viene a nosotros. Las emociones más comunes. Las emociones más comunes son la alegría, la ternura, la tristeza, el miedo, el enojo y la culpa. La alegría por algo que sucede y nos gusta, la ternura por algo que nos llama a ser tiernos, la tristeza por haber perdido algo, el miedo por creer que puede pasarnos algo, el enojo porque creemos que existe alguna injusticia y la culpa simplemente porque creemos que rompimos alguna regla que no deberíamos haber roto. Entonces, miremos un poquitito cuál es el mensaje que nos trae la tristeza. Algo valioso perdí. Ese es el mensaje de la tristeza. Por eso nos sentimos tristes, porque sentimos que perdimos algo valioso. Y ese algo valioso puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una muerte de alguien, puede ser la muerte de algún animal, un cachorro, una mascota, que de pronto desde el otro observador, desde la otra persona que no se encariñó con esa mascota, te dicen, pero si yo te puedo traer un perro mañana, ¿cuál es el problema? El valor que le damos a la relación con ese objeto, con esa persona, es lo valioso que sentimos que se pierde. Y fíjense ustedes que acá habla del ya pasó, del pasado, es algo que se llama fáctico, algo que ya ocurrió y que no podemos hacer absolutamente nada para volver atrás.
para volver atrás y que no ocurra, que no perdamos o que nos sintamos que perdimos eso. La acción para salir de la tristeza es el duelo, es el llevar el duelo. Y el duelo tiene sus etapas y tiene sus formas de llevarlo. Y no voy a ahondar demasiado en esto porque nuestra próxima conferencia se llama Transitando el Duelo y vamos a hablar más profundamente de este proceso doloroso que tenemos que transitarlo para poder salir de la tristeza. En estos días tuve una charla por Instagram en vivo con un colega de Argentina y el tema era transitando el duelo justamente. Y un amigo me escribe y me dice, yo entiendo por duelo esos que se hacían antes, esas peleas que se hacían. O de lo que vas a hablar es del duelo ese que duele. Y le dije, de lo que voy a hablar es del duelo que duele. Porque extrañamente, aunque a veces sabemos que no todo lo que tenemos lo vamos a tener para siempre, sea algo, alguna cosa, o sea la vida misma, o las personas que amamos, no queremos hablar del dolor y del duelo. Y es muy necesario hacerlo. Si no salimos, si no tomamos una acción para salir de esa tristeza, si no procesamos el duelo, ¿qué nos ocurre? Entramos en depresión y en resignación. Y ambas cosas no son cosas buenas, no son estados buenos en los que tenemos que vivir los seres humanos. Porque los seres humanos vinimos al mundo para ser felices y esa tiene que ser nuestra búsqueda. Ocurren cosas como estas que nos llevan a un estado de tristeza y si ese estado de tristeza se queda como una cancioncita en mi vida porque no hice el duelo, probablemente se va a convertir en un estado de ánimo que vamos a hablar más adelante. El miedo, el mensaje, algo malo puede pasar. Y el miedo se trata de la posibilidad de que ocurra. El miedo mira el futuro. El miedo es producto casi en un 100% de lo que construye nuestra mente acerca de una situación o acerca de algo que pensamos puede llegar a ocurrir. Es una posibilidad, está hacia el futuro y está construido y no tenemos la seguridad de que eso malo va a pasar, solo se nos ocurre. El miedo es una emoción buena mientras sea moderada. El miedo nos ayuda a salvaguardarnos cuando, por ejemplo, vamos caminando por la calle y escuchamos, estamos solos y escuchamos un sonido de una moto que está viniendo que nos alerta y nos dice probablemente son motochorros. Entonces, ahí a partir de ese disparo que tenemos, puede ocurrir que tomemos acciones para salvaguardarnos de eso que creemos que puede ocurrir, que pueden ser motochorros que quieran asaltarnos. Entonces, ¿qué posibilidad nos da el miedo? ¿Qué acción podemos tomar contra el miedo? Es preparar. Si yo tengo miedo para rendir un examen, entonces yo puedo prepararme. Si yo tengo miedo de no poder alcanzar mis objetivos, entonces yo tengo que prepararme. Y el miedo tiene una característica. El miedo nos llega cuando sentimos que los recursos que tenemos no son suficientes para enfrentar a eso que tenemos enfrente, a esa muralla que tenemos enfrente. Entonces, una forma de prepararse para evitar el miedo, para salir del miedo, es si nosotros vemos que esa muralla que tenemos enfrente no vamos a poder traspasarlo por nosotros mismos con nuestros propios recursos, es buscar quienes pueden ayudarme a tener mayores recursos
para poder lograr pasar sobre ese objetivo. Generalmente lo que hacemos nosotros es queremos achicar esa amenaza, queremos achicar la muralla. Y ese achique de la muralla no está en nuestras manos, está en manos de terceros. Por lo tanto, lo que sí nosotros podemos hacer es aumentar nuestros recursos para poder sobrepasar eso. Si no salimos del miedo, ¿dónde entramos? En lo que se llama ansiedad. Nos entra ansiedad y esas ansiedades nos producen una serie de malestares como el insomnio que después hace que no podamos rendir lo suficiente en los días posteriores. La siguiente emoción es una emoción social, es una emoción construida, que es la culpa. Hice algo malo que no debía haber hecho. ¿Y por qué es una emoción social? Es una emoción social porque aquí sentimos culpa. Nuestra interpretación de que hice algo malo está basado directamente con los valores que manejamos. Por ejemplo, en las iglesias cristianas generalmente existe solamente la monogamia. Entonces, si yo veo, si yo tengo una formación cristiana, si yo veo a una persona, un varón con 3 mujeres conviviendo con ellas como esposas, probablemente para mí es algo malo. Si hago eso, yo voy a sentir culpa. En cambio, para los musulmanes, por las reglas que ellos manejan, ellos permiten la poligamia. Por lo tanto, para ellos vivir con varias mujeres no está mal. Entonces ellos no se van a sentir culpables de vivir con varias mujeres. Así funciona la culpa. La culpa se siente cuando mi interpretación dice, mi observador dice que estoy haciendo algo mal. Las acciones para salir de la culpa son, por un lado, pedir disculpas si es que yo siento que le hice daño a alguna persona y siento la necesidad de pedir disculpas, de pedir perdón. Y por otro lado, también lo que puedo hacer es perdonarme a mí mismo. Porque muchas veces las cosas que hacemos, lo hacemos siendo es más, no muchas veces, todas las veces que hacemos alguna cosa, lo hacemos siendo una persona diferente a lo que hoy somos. Probablemente las cosas que yo hice hace 2, 3 o 4 años y de las que me sienta culpable, sea cuando yo era una persona que no tenía conciencia suficiente, por ejemplo, para gestionar mis emociones. Entonces, cuando eso era un ser irascible y que cualquier cosa hacía que yo quiera pelear y después siento culpa por eso. En cambio, hoy soy una persona diferente, entonces ya no tengo que cargar con la mochila de la culpa, sino que simplemente perdonarme y perdonar a esa persona que... Si no salimos de la culpa, ¿qué se nos genera? ¿En dónde vivimos? Vivimos en la vergüenza. Vivimos en la vergüenza que no nos permite crecer. Entonces, recuerden, la culpa es una emoción social y depende de nuestro observador, de nuestro filtro. Y acá puse yo emociones versus emociones. Cada emoción tiene su emoción contraria, pero van por el mismo camino. Por ejemplo, la tristeza y la alegría. En la tristeza y la alegría, algo valioso o bueno se perdió, entonces me genera tristeza, o obtengo algo valioso y obtuve algo valioso, entonces me genera alegría. Se fija en una acción del pasado. El miedo y el entusiasmo. Algo bueno o malo puede pasar. Nos fijamos en el futuro y el miedo se nos genera cuando sentimos que algo malo puede pasar. Y el entusiasmo se nos genera cuando sentimos que algo bueno puede pasar.
Por ejemplo, yo puedo estar entusiasmado con un nuevo trabajo cuando me dijeron lleva tu currículum en tal lugar o lleva tu propuesta de trabajo en tal lugar y el consejo o las autoridades van a analizar tu propuesta y es muy probable que te contraten. Entonces ahí a mí me genera entusiasmo. Pero finalmente el entusiasmo y el miedo miran al futuro. Y para ambos me tengo que preparar. O sea, me preparo para lo que me da miedo, me preparo para lo que me entusiasma, porque si me llaman para contratarme, entonces también tengo que estar preparado. Luego está el enojo y la gratitud. Y el enojo nace a partir de que sentimos que alguien hizo algo malo, algo que para nosotros, desde nuestro observador, es malo. Algo que para nosotros, desde nuestro observador, sentimos que es una injusticia. Por lo tanto, nos enoja, nos molesta y generamos acciones a partir de eso. Y la gratitud es cuando sentimos que alguien hizo algo bueno, sobre todo cuando alguien hizo algo bueno para nosotros sin necesidad de hacerlo. O lo necesitábamos, le pedimos, estaba en sus manos e hizo algo que para nosotros es bueno. Entonces, el enojo y la gratitud apunta al otro. La emoción del enojo y la gratitud sale a partir de la acción del otro. Por último, tenemos la culpa y el orgullo. Y la culpa y el orgullo se basan en hice algo. Está apuntando a uno mismo, está apuntando a mí mismo. Hice algo malo, entonces tengo culpa. Hice algo bueno, entonces me siento orgulloso. Muchas veces confundimos la emoción con estados de ánimo. Y hay una sutil diferencia. Como vemos acá al dibujito este que está sonriendo y después llora, las emociones son momentáneas y pueden cambiar muy rápidamente. Es así si estoy en un partido de fútbol viendo a mi equipo jugar. Cuando mi equipo mete un gol, yo siento alegría y si a los 1 minuto el equipo contrario mete un gol contra mi equipo, yo siento tristeza. Y puedo estar así hasta el final del partido, hasta que se resuelva ese partido. Y finalmente, si ganó mi equipo, sienta alegría y si perdió, sienta tristeza, pero es en un periodo de tiempo muy corto. En cambio, el estado de ánimo es cuando esas situaciones, esas emociones empiezan a sonar como una música permanente en nosotros. Entonces, si la tristeza, porque la tristeza es permanente en nosotros, porque nos hizo el proceso de duelo, nos hizo un buen proceso de duelo para poder salir de esa tristeza se me va a convertir en un estado de ánimo, me va a llevar a un estado de ánimo. Y el estado de ánimo, acá vamos a ver un cuadro en cómo se distribuye y cómo se genera. Por un lado tenemos lo fáctico y lo posible. Lo fáctico es lo que ya sucedió, es el pasado. Y lo posible es lo que puede llegar a suceder. Y por otro lado, en este otro eje tenemos el no aceptar o resistir y el aceptar. Entonces, veamos un poquito cuando no aceptamos lo fáctico, cuando no aceptamos lo que ya ocurrió, cuando no aceptamos que una persona ya no está, ya se fue, que mi mascota ya no está, cuando no aceptamos que perdimos el trabajo, cuando no aceptamos las cosas que hacen los demás, no importa lo que hagan, sino que desde nuestro observador no aceptamos, entonces eso nos genera el estado de ánimo que es el resentimiento. Y es tan doloroso el resentimiento, es tan doloroso permanecer en el resentimiento porque como su nombre lo dice, es
resentimiento. Cada vez que nos acordamos del hecho y no aceptamos o resistimos ese hecho, vamos a resentir la misma emoción que sentimos el primer día que sucedió el hecho. Por otro lado, ante lo posible y no aceptar lo posible, entramos en un estado de ánimo que es la resignación. Y muchas veces esa posibilidad es de obtener algo, de tener un trabajo nuevo, de salvar mis exámenes. Hay un montón de cosas que son posibles que me ocurran en el futuro. Y hay un montón de cosas que yo mismo no los acepto. Entonces, con mis pensamientos digo, no, ¿qué me va a tocar a mí si yo soy un inútil, si yo siempre luego tuve mala suerte, yo no sirvo para estas cosas? Entonces, me mantengo en esa no aceptación y me mantengo en aquello que me da miedo. No trabajé el miedo, no obtuve nuevos recursos para pasar ese miedo que estoy teniendo. No me preparé, aunque el miedo me da la oportunidad de prepararme, y me quedo ahí, en la no aceptación, y eso me lleva a la resignación. Y la resignación también finalmente puede llevarnos a situaciones de salud poco agradables. Ahora, ¿qué pasa si yo acepto lo fáctico, acepto lo que ocurrió? Entonces llega a mí la paz. Y les digo, vamos a ahondar sobre esto en la próxima charla, que es Transitando el Duelo, en donde vamos a poder ver, y yo les voy a dar un ejemplo de cómo yo logré una paz ante una pérdida tan grande. Y eso es gracias a la aceptación. Y aceptar, tenemos que tomarlo como algo que las cosas son así. No es que yo esté de acuerdo. No es decir, sí acepto y eso significa que yo estoy de acuerdo con lo que ocurre. No, es aceptar lo que está ocurriendo, aceptar que las cosas son así, aceptar que yo no puedo controlar esa variable que está ocurriendo, pero ¿qué es lo que sí yo puedo hacer? Yo puedo tomar acciones que me ayuden a evitar que eso que está ocurriendo me haga sufrir por demás. Y ante una pérdida grande, ante una pérdida de un ser querido, el aceptar que eso es un hecho, que yo no puedo hacer absolutamente nada para que se revierta ese hecho, me lleva a la paz. Y esta paz también lo logro si yo acepto y tengo gratitud. Porque la gratitud, la mirada desde la gratitud de haberle tenido a esa persona que le perdí, la gratitud de haber tenido esa oportunidad de transitar mi vida con esa persona, me lleva también a la paz. Y cuando tengo algo posible y lo acepto, me lleva al entusiasmo y a la serena ambición. A la ambición de poder ir logrando mis sueños, a la ambición de poder ir logrando las cosas que quiero que me ocurran. La gratitud también lo que hace y nos ayuda es a lograr ver las cosas que no ocurren como a mí me gustaría que ocurran, como una oportunidad de aprendizaje. Aceptar el hecho de que ocurre eso no es algo que yo quiero que ocurra, pero yo no puedo hacer nada contra eso. Por lo tanto, al aceptarlo y al tener gratitud, yo puedo mirarlo a ese hecho como una oportunidad de aprendizaje. Bueno, si tienen alguna consulta, me gustaría que lo hagan. Tengo tres laminitas más, pero quiero que tengan la oportunidad también de poder consultar alguna cosa si lo tienen. Excelente, Javier, muchísimas gracias. Bueno, para la gente que quiera hacer una pregunta
comentar alguna experiencia, como para que también Javier nos pueda ayudar a interpretar situaciones, ¿verdad? Entonces, pueden enviarme un mensajito o levantar la mano si tienen activa la pantalla, entonces les habilito el audio o me escriben mensajito. De hecho que yo sí tengo una consulta, Javier, ¿verdad? Sobre qué produce en el cerebro el miedo, el enojo, porque es tan importante las reacciones internas que nos generen esas emociones. ¿Es así? Sí, justamente, acá me había olvidado que el resentimiento también en algún momento podemos superarlo con el perdón. Eso es algo que se me pasó acá. El perdón es muy potente. Yo si vivo resentido con una persona, porque no lo perdono, siempre voy a estar en ese estado de ánimo. Y perdonar no es olvidarse. Perdonar es recordar con paz. Perdonar no es decir, yo ya le perdoné a esa vieja pelotuda. Perdón por la palabra, ¿verdad? Pero no es eso. Perdonar es poder recordar lo que ocurrió, pero tener paz en uno mismo, porque de alguna manera eso fue una oportunidad de aprendizaje, aunque no en ese momento, aunque no lo hayamos visto en ese momento como una oportunidad de aprendizaje. Yo tengo una experiencia maravillosa con el perdón y es algo para hablar larguísimo, que me ocurrió, y recién cuando le perdoné a esa persona que creí que me hizo daño, me di cuenta de las maravillosas cosas que me pasaron, entre ellas las que mencionaste en mi currículum, Claudia, en mi hoja de vida, mi referencia, como ser, poder después de eso tener la oportunidad de trabajar en varios lugares tan importantes en el exterior. Pero ese es otro tema. Bueno, Claudia, me voy con el enojo y tengo acá una cosa espectacular y eh, una pregunta que mueve. ¿Qué harías si descubrís a alguien quemando tu casa? ¿Vos qué harías, Claudia? Y me enojaría mucho, pero primero llamaría al 911 o a los bomberos, pero sí sentiría una especie de enojo, rabia, ¿Te desesperación irías detrás de la persona? y creo que buscaría una explicación. Perfecto. Bueno, ¿por qué esta pregunta, verdad? Si yo puedo tener varias reacciones cuando veo a una persona incendiando mi casa. Una de ellas es irme detrás de la persona. Y otra es quedarme y tratar de solucionar el problema. Lo de Claudia fue un intermedio, ¿verdad? Llamó al 911, pero si yo llamo al 911 o llamo a los bomberos e inmediatamente salgo detrás de la persona que incendió mi casa, y los bomberos no me hicieron caso, no llegaron, no tuvieron algún problema, probablemente mi casa se incendie completamente. Otra acción que puedo tomar es llamar a la ayuda e intentar yo poder apagar el fuego o apagar lo más posible el fuego de mi casa. En cualquier situación, en cualquiera de esas dos situaciones, uno, el daño sería total si la casa se incendia totalmente antes de que llegue alguien que pueda apagarlo. Y el otro, si logro de alguna manera salvar un poco o salvar mucho de la casa, siempre va a quedar vestigios, siempre va a haber cenizas, siempre va a haber basura. Otra de las cosas que puedo hacer es construirme un búnker o construirme una casa que nunca se incendie, que por más de que quieran incendiarlo, no se puede incendiar. Bueno, ¿qué ocurre con nosotros cuando nos enojamos? Nuestro cuerpo es nuestra casa y cuando nos enojamos se produce un incendio dentro de nuestro cuerpo. Un incendio tan terrible que si yo me voy detrás del que incendió, entonces probablemente el incendio sea muy, muy grande. Ahora,
si yo tengo esa capacidad de gestionar ese incendio, esa emoción que es el enojo, que es el incendio dentro de mi casa, y puedo lograr apagarlo lo más rápido posible, entonces voy a estar mejor, pero igual va a quedar algo dentro de mi cuerpo. Alguna toxina va a quedar dentro de mi cuerpo. En el otro caso, que por ejemplo me voy detrás del que incendió, le pego, reacciono, le pego tanto que queda tan mal que tiene que ir al hospital, probablemente los daños que tenga yo sean tremendos porque me puede denunciar y llevar e irme preso también. Esa es cuando yo me voy detrás del que incendió mi casa. Ahora, si yo me quedo mirando a que no se incendie por completo mi casa, entonces ya voy a estar mejor. Lo ideal es levantar nuestra conciencia y hacer que nuestra casa sea lo más ignífugo posible, sea lo menos incendiable posible. Que cuando hay una chispa inmediatamente yo lo apague, sin ni siquiera dejar que entre en mi cuerpo. Y vimos nosotros que el enojo viene a partir de algo hecho por otro, por el otro. Y muchas veces nuestro enojo viene a partir de la autoridad que le damos nosotros al otro para hacernos daño. Hay enojos que sí, de alguna manera, nos ayudan, como por ejemplo, si vemos que en el país las autoridades o quien sea, o en el trabajo o en algún lugar, se están cometiendo injusticias. Entonces, ese enojo, más la gestión de ese enojo, puede ser que logre que esa injusticia se revierta. Pero cuando el enojo es simplemente el enojo, porque yo le di autoridad al otro a que me haga enojar, porque el otro dijo algo y yo me enojé por lo que dijo, entonces ahí tengo un problema. Entonces lo mejor es aprender a administrar nuestros enojos. Y el enojo, al igual que el miedo, entra primero, reacciona en nuestro cerebro en un lugar que se llama amígdala. Pero no es la amígdala que tenemos en la garganta. Es una parte del cerebro que se llama amígdala. Amígdala es almendra, por su parecido con la almendra se le llama de esa manera, o comúnmente llamado el cerebro reptil. Y ese cerebro reptil inmediatamente nos informa que hay una injusticia y nos lleva a sentir que tenemos que hacer algo, accionar contra esa injusticia. El miedo, de la misma forma, nos dice algo malo te puede ocurrir, por lo tanto hay que prepararse para eso. ¿Y cómo se prepara en primer término nuestro cerebro? El cerebro humano es tan haragán, es tan cómodo que actúa en piloto automático. Entonces, tan pronto como siente miedo, el cerebro reptiliano dice qué es lo que tengo que hacer ante un peligro. Y tengo tres posibilidades: huir, pelear o quedarme paralizado. Entonces, dice, ¿qué es lo que necesita el cuerpo, este cuerpo que está sintiendo peligro? ¿Qué es lo que necesita? Necesita sangre en las extremidades para poder correr o pelear. Entonces da la orden y dice, tráeme sangre de cualquier lado y envíale a los brazos y las piernas. Y esa sangre, el primer lugar de donde sale la sangre es del cerebro, porque teniendo el tamaño que tiene, consume el 20% de nuestra sangre.
saca sangre del cerebro, por lo tanto, no llega sangre a la parte prefrontal, que es la parte que razona, y nos quedamos sin razonamiento. Luego saca sangre del estómago, por eso que el nervio, el miedo nos genera cierto dolor de estómago, y también del aparato reproductor. Él consigue sangre de donde sea y manda a los brazos y las piernas. ¿Qué pasa? Este miedo puede ser un miedo generado por nuestro propio cerebro. Entonces, el miedo generado por nuestro propio cerebro lo que hace es inmediatamente dispara lo mismo. O sea, ocurra o no un hecho para afuera, igual nuestro cerebro reptil dispara de esa manera. Cuando me quedo sin sangre en el cerebro, entonces reacciono tal cual como un reptil. Y muchas veces escuchamos que la gente dice, pensá hasta 10 antes, contá hasta 10 antes de actuar. Y este contá hasta 10 antes de actuar es simplemente darle tiempo a tu cerebro que se dé cuenta que realmente no tenés que ni pelear ni huir y que vuelva la sangre a la parte prefrontal y que te permita razonar sobre lo que vas a hacer. Y es ahí donde gestionamos nuestras emociones. Cuando damos un tiempo, damos un respiro, es más, podemos hacer eso cuando nos sentimos con miedo, angustiados o enojados, hacer una respiración profunda, darle tiempo a la sangre que llegue de nuevo a donde tiene que llegar para que nuestro razonamiento funcione y para que en función a eso podamos actuar. Cuando el miedo se queda por mucho tiempo en mi mente, cuando yo construyo miedos y eso se queda por mucho tiempo en mi mente y se genera un estado de ánimo a partir de eso, entonces yo por mucho tiempo dejo de tener sangre en el estómago y eso me genera enfermedades como la úlcera o como problemas intestinales. ¿Por qué? Porque al no tener sangre en mi estómago, la digestión no se realiza como tiene que ser y hay ciertas capas que no se protegen como tienen que protegerse y entonces nos generan enfermedades. Yo recuerdo que en el cuartel nos decían, reclutas, no se pongan nerviosos porque los nervios atacan inmediatamente al estómago y yo pensé que era un tema trivial hasta que estudiando esto me di cuenta que era una realidad. Entonces, tenemos que darnos tiempo cuando nos enojamos, darnos ese tiempo, respirar hondo, mirar de manera diferente. A veces los juicios que tenemos hacia las personas o hacia las cosas hacen que nos enojemos y darle tiempo al cerebro que se llene de nuevo de sangre y que nos permita actuar de forma razonada. Esta es la forma en que gestionamos nuestras emociones para no hacer daño. Bueno, Javier, acá le tengo al señor Jorge justamente que quiere comentar algo, le voy a activar el audio. ¿Tienen otra pregunta? Sí, a ver, señor Jorge, si nos escucha. ¿Está activado el audio? Un segundito. A ver, un segundito. Hola, señor Jorge, ¿me escucha? A ver, no se está conectando el audio. Hola, ¿me escuchas? Ahí está. Hola, Jorge. Sí. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy Te bien, felicito, gracias Javier, por estar. Al contrario, una satisfacción, un orgullo escucharte muy clarito en tus explicaciones. Muy interesante la charla. Yo quería hacer un comentario cuando estuvieron hablando del incendio y del enojo, Sí, Javier. sí, te escucho. Yo tuve algo acá a media cuadra de mi casa,
que ocurrió y es real. Era presidente del Partido Colorado Papi Sanabria Cantero. Su casa se estaba incendiando. Ya tenía el 70-80% de la casa quemada. ¿Qué hizo? Lo que dijo Claudia, llamó al 911. Jamás siendo presidente del Partido Colorado le apareció los bomberos de la Policía Nacional. En la desesperación llamó a los bomberos voluntarios del Paraguay. En 15 minutos le solucionaron el problema de su casa. Entonces me fui a hablar un día con papi y le digo, papi, pero no puedo entender cómo no te haya venido a la policía. Estoy demasiado enojado. Este es un enojo que no puedo vivir. ¿Qué hizo papi? Mandó a cambiar el nombre de la calle. La calle hoy donde él vivía se llama Bomberos Voluntarios del Paraguay. Y dijo, poder calmarlo. La única manera que calmó mi enojo fue hacer un reconocimiento con quien me ayudó. Eso te quería comentar también porque tocaste. Sí, esa es una situación que nos ocurre con terceros, ¿verdad? Pero es muy bueno tu ejemplo porque ahí vemos cómo un enojo fue canalizado a través de la gratitud y de alguna manera fue calmado, ¿verdad? Ahora, lo que no nos debería ocurrir a nosotros como seres humanos, cada persona, es que nosotros permitamos que incendien nuestras casas, que es nuestro cuerpo, que es nuestro ser. A veces dejamos que se incendie por chispas muy pequeñas, como ser un club de fútbol, una religión, o inclusive algún partido que estamos jugando, ¿verdad? Algún partido de tenis por ahí nos incendia alguna cosa, nos desconcentra, nos deja sin esa brillante posibilidad de recuperarnos. Por eso que es importante, inclusive cuando sentimos que se incendia, apagar inmediatamente para seguir nuestra vida. Excelente explicación. Felicitaciones, Javier, y un abrazo. Gracias, Jorge. Bueno, si alguien más tiene alguna consulta, algún agradecimiento, Manuela, ahí levanta la mano, le voy a iniciar el audio entonces. A ver, Manuela, si nos escuchás, a ver. Hola. Hola, Manuela, ¿cómo te va? Sí, súper bien. Hola, Manuela, ¿cómo estás? Gracias por estar. Bahía Pareco, es todo lo que te puedo saludar. Les cuento, Manuela es una colega coach que le conocí hace poco tiempo. Es argentina, pero es descendiente de paraguayos. Y hasta los 6 años me cuenta que hablaba en guaraní, hasta que un día le dijeron, deja de hablar en guaraní porque vas a pasar vergüenza. Pero bueno, ya estamos en plan de recuperar ese guaraní, Manuela, y gracias por estar. Ah, sí, lo vamos a recuperar. Estoy ansiosa por terminar lo que estoy haciendo y arrancar con el guaraní, vamos a ver cómo me va. No, te quería agradecer súper claro, me gustó la imagen esta de hacer una casa ignífuga, ¿no? Que es nuestro propio cuerpo, reconocer nuestro enojo, es decir, de las situaciones pasadas que vivimos de enojo, atenderlas, y entonces cuando vuelva de nuevo eso que nos molesta, ya lo vamos a reconocer y vamos a poder estar más atentos, y no va a hacer falta ni el 911 ni los bomberos, ¿no? Hablando de uno mismo, de yo, porque puedo estar atenta en la gestión de las emociones. Y porque el enojo, al fin y al cabo, el único que le hace mal es a mí. Sí. Nada más, así que súper claro, y la verdad que me gustó mucho la charla. Así que gracias por invitarme. Bueno, ahora le voy a habilitar un ratito a Jesús Villalba también, que quiere compartir algo. Hola Jesús, ¿nos escuchás? Podés hablar, Jesús, adelante. Sí, me pareció muy interesante esta locución del señor licenciado máster Javier Roa con respecto a las emociones. Estuvo muy interesante y
y creo que aprendí algo de todo lo que se dijo. Muy amable. Gracias, Jesús. Gracias por el afecto de siempre. Bueno, Javier, creo que podemos ir cerrando. Ya nos comentaste también que para la próxima charla, en el capítulo de emociones que nos tocan, vamos a tratar un tema muy interesante que también es sobre el duelo, y entonces también ya les invitamos a todas las personas que están conectadas ahora. Vamos a estar pasando la publicidad en las redes sociales del club, ya con todos los detalles, con el ID para conectarse. Y bueno, no sé si quieres compartir algo más, Javier, con nosotros, si alguien más tiene algo que compartir. Acá te comento, Teresa Romero, excelente y bien claro la charla. Carlos Paco, muy buena la charla, éxitos. También saludos a todos, dice Marquets. Y otros audios, otros mensajes que también hablan de que fuiste bastante claro en tu exposición. Y bueno, lo importante es que le llegaste a la gente y que estas personas puedan hacer uso de justamente todo lo que vinimos hoy a escuchar. Qué bueno, Claudia. Solo para terminar, ¿verdad? No son tan malas las emociones, podemos ir quitándole ventajas, inclusive aquellas que creemos que son malas, ¿verdad? El miedo, por ejemplo, nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. La ira nos motiva a luchar contra los errores y la injusticia. La tristeza a pedir ayuda y apoyo a los demás, nos enseña a pedir ayuda y apoyo, y la alegría nos motiva, por supuesto, a reproducir ese acontecimiento. Entonces, también no son tan malas las cosas, no son tan malas las emociones que a veces satanizamos. Acá les comparto un poco mis datos, mis contactos, estoy a las órdenes, quienes quieran contactar conmigo a través del WhatsApp o a través de mis redes sociales. Les invito también a unirse a mi canal de YouTube, Javier Roa Benítez, en donde tengo más de 100 videos cortitos que nos pueden ir ayudando. De nuevo, agradecer al club esta oportunidad. Esto forma parte también de la responsabilidad social del club, porque la charla no es cerrada solamente a los socios, sino que es abierta y pueden las personas poder tener ese conocimiento, y el aprendizaje lo vamos a hacer en la medida que recordemos todo esto que estuvimos hablando y lo empecemos a practicar. No es fácil convertirse en un inócuo, no es fácil no sentir emociones que dañan, pero sí con el conocimiento es mucho más, y con la práctica podemos ir minimizando eso. Gracias. Pedí la palabra. Sí, señor Carlos, Javier, ¿cómo le va? ¿me escuchas? Sí. Ok, gracias, todo bien. Muy buena presentación. Si la gente quiere leer algo más, qué materiales podemos utilizar. Y como sos coaching, creo que podés comentar en coaching qué área es personal, es grupal, para empresa, organizacional, porque hoy en día hablar de coaching es lo que más resalta, ¿verdad? Y que ayuda a las organizaciones y a las personas individualmente a mejorar su calidad de vida, y así como estaba hablando. Y uno de los temas creo que es el manejo de las emociones, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una certificación como coach ontológico organizacional. Hago sesiones de coaching personales y con organizaciones. Acompaño a las personas u organizaciones a tener conversaciones, las que yo llamo conversaciones poderosas, esas conversaciones que a veces no se hacen, pero las cosas ocurren, conversemos o no sobre las cosas ocurren. En cambio, cuando conversamos, probablemente las cosas ocurran de una mejor manera.
En cuanto a material, yo les puedo recomendar a un autor, Freddy Kaufman, que es excelente, tiene un libro que se llama La Empresa Consciente, que es maravilloso, un libro, un recorrido maravilloso, y otros libros, que es una colección que se llama Metamanagement, y también mi referencia muy fuerte es Mario Alonso Puig, que yo lo encuentro en YouTube y lo estoy escuchando siempre, una persona, un médico que luego se dedicó a esto también, al coaching, un estudioso y sobre todo una persona con mucho carisma y mucho entusiasmo, porque los seres humanos descubramos esa grandeza con la que nacemos. Nosotros somos un diamante desde que nacemos y muchas veces solo creemos que somos una pirita de cobre. Bueno, muchísimas gracias, Javier, nuevamente en nombre de todos los participantes, en nombre del Club Internacional de Tenis, agradecer el apoyo del Comité de Cultura, que también hizo posible esta hermosa charla, y bueno, ya nos volveremos a encontrar seguramente ya para la próxima semana. Como mencioné, vamos a estar dando todas las novedades a través de las redes sociales, y nos volveremos a ver entonces ya en una próxima ocasión de emociones que nos tocan, Javier. Gracias, que estén bien. Bueno, nos despedimos finalmente de todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.